Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bueno, hoy día vamos a continuar con nuestra unidad de libro de artista, enfocado, ¿cierto?, al proyecto que dimos inicio en la clase anterior. Como repaso, en la clase anterior, ¿cierto?, revisamos y observamos más ejemplos de libros de artista que nos permitían, ¿cierto?, abrir la imaginación y creatividad para nuestros propios proyectos. Acá podemos ver, por ejemplo, esta idea de libro de artista pensado desde la tela y cómo se hojea a partir de estos cierres que se pueden realizar literalmente con un cierre, puede ser con botones, velcro, etcétera, que nos permite generar un relato ya sea textual o literal, en el sentido visual, perdón. Entonces, hay muchas formas de poder pensar y crear los libros de artista. Para el proyecto de hoy día, la idea es poder enfatizar justamente todas estas posibilidades creativas. Por eso que vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes puedan tener una gama de posibilidades. ¿Ya? Fíjense bien en estos de acá, que son muy distintos, pero todos tienen la misma cualidad que se basan a partir del libro. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, este es un libro que tenemos las portadas, ¿cierto? Como si fuese un libro abierto, pero en vez de tener hojas, tenemos toda esta red como tipo telaraña que están circunscritas las letras, tratando un poco de hablar, de relacionar el concepto del libro, ¿cierto? Y el texto como un espacio donde uno tiene que muchas veces ir tratando de unir, ¿cierto?, los conceptos para poder crear una historia o un texto coherente, porque muchas veces nos encontramos con libros que solamente tienen un montón de letras y no entendemos las palabras, pueden ser libros complejos, entonces siempre es necesario tratar de ir como conectando. Entonces, este es como un poco el concepto que trabaja este libro de artista, que lo situamos ahora no como un libro para lectura, sino que tiene una función escultórica. O sea, acá vemos un libro basado en la escultura, ¿cierto? Con diferentes tipos de materiales, que sería una escultura contemporánea. Por este lado vemos, por ejemplo, cómo trabajan la intervención de un libro, ¿cierto? Haciéndole estos calados e integrando pequeñas escenas, ¿ya? Probablemente la escena tiene relación con lo que se está hablando en el libro, tiene relación con esto, ¿ya? Por ejemplo, ahí está la frase que dice, you can go and looking for her, como si tú puedes como ir y ver, ¿cierto?, por ella, que en este caso sería como tratar de relacionarlo con la ventana, ¿ya? Esta ventana que nos permite ver esta casa. Entonces, la intervención igual tiene una relación con el libro que se ha escogido. ¿Ya? Cuando uno toma un libro para poder intervenirlo y crear un libro de artista, también el libro tiene que ser coherente con la propuesta. No llegar y pescar cualquier libro a menos que la intención sea otra, por ejemplo, de transformarlo en una obra escultórica donde pierda el sentido de su lectura y tome forma, ¿cierto?, como objeto artístico. Fíjense en esto, por ejemplo. Acá vemos cómo este libro también, al igual que el anterior, tiene este sacado en las hojas como compartimento secreto y tiene un sinfín de rollitos metidos adentro. Es un poco asociado a este concepto del vicio de la lectura, eh, considerando que pareciese simular estos rollitos de papel como las colillas de cigarro, como refiriéndose a este vicio, eh, y se relaciona con eso. Si se fijan, esto es una propuesta, nuevamente tenemos un libro que se puede leer, pero que al fin y al cabo no es esa la intención, sino que es el concepto que trabaja como propuesta artística, como obra escultórica. Acá, en cambio, vemos un tríptico de 3 pinturas, ¿cierto?, que pareciesen tener como una relación a los antepasados. Vemos como estos efectos muy parecidos a las tablas que habían en Egipto, por ejemplo, las murallas de Egipto con todas estas inscripciones, y
con todas estas como jeroglíficos que podemos ver de manera mucho más contemporánea, lo vemos como manchado, vemos pintura, ¿cierto? Vemos que ya no está en un muro, sino que es una madera, etc. Pero fíjense cómo a partir de estos 3 bloques se hace una encuadernación. Fíjense en los costados de este libro, tiene una forma de encuadernar que permite que este libro se pueda hojear y se pueda ver, ¿ya? Y que estas obras se transformen en un libro de artista y no sea un tríptico separado. Entonces, eso es lo interesante también. Ustedes pueden trabajar el concepto de obras, de pinturas, por ejemplo, y llevarlo a la idea del libro de artista, como sucede en este trabajo. Por otro lado, tenemos estos tipos de libros que en realidad ya aquí sus hojas, ¿cierto?, se transforman en distintos diseños y sería un relato mucho más visual. Es muy parecido a lo que nosotros conocemos como los dioramas, que son estos como planos que se van configurando, ¿cierto?, uno por sobre otro y genera esta profundidad, que es lo que hemos visto en los otros libros de artista, por ejemplo. Pero a diferencia de esto, es que acá el plano no se junta para generar la profundidad, sino que el libro se extiende y pareciese que el paisaje estuviese también de cierta manera extendiéndose con el libro. Y acá vemos otro libro ya basado también en el tema escultórico. Acá hay una selección de letras, por ejemplo, que son pasadas a bloque para que pueda tener como el efecto más sólido, pero es como esto de vomitar, el gesto como vomitivo del texto, de la lectura, que muchas veces nos encontramos con libros que son una verdadera verborrea de lectura de textos, y que muchas veces son complejos, pero al mismo tiempo son estructurados. Entonces, vemos esa idea de cómo se concibe el libro, cómo se percibe, se siente. Entonces, en realidad, dentro de este proyecto de libro de artista, tenemos una gran variedad de posibilidades de crear, ¿ya? No existe una en específico. O sea, acá, por ejemplo, podemos darnos cuenta que puede ser de manera muy sencilla, como generar libros a partir de los dobleces tipo acordeón, y miren, fíjense el primero, es un libro ilustrativo, donde solo se presentan escenas, no hay textos, hay textos pareciese que están como intervenidos con hojas de papel, y en la parte del reverso también nos podemos dar cuenta que nos vamos a encontrar con cómo se ve los colores detrás de este libro. Y así se fijan, son exactamente en la parte de abajo, es la misma, pero la parte del reverso de la hoja ilustrada. Acá, por ejemplo, del otro lado, tenemos uno muy parecido, con la diferencia que acá este se va transformando como en una caja, y al igual como el anterior, también no tiene mucho texto, sino que son imágenes. Es muy parecido a el estilo de los cómics, por ejemplo. Entonces, uno puede trabajar diferentes estéticas, diferentes tipos de ilustraciones, diferentes formas de pintar. Abajito, por ejemplo, tenemos otros 3 libros de artistas distintos. El primero, por ejemplo, tiene un tema relacionado con la portada, con la fachada del libro. Fíjense cómo este libro tiene escrito como jardín de plantas, tiene fotografía, tiene botones, tiene medallas, tiene distintas cosas que probablemente se relacionen con el tema del libro, que sean artículos personales. Esto, si yo lo viese, pensaría que es una forma de expresar una biografía, porque tenemos elementos personales de alguna persona. Entonces, la portada, sin decirnos quién es, nos cuenta que es algo personal, puede ser un trabajo de la vida de alguien, por ejemplo, y sus intereses. Entonces, hay distintas formas de abordar. ¿Ya? Acá en el del medio volvemos a ver, ¿cierto?, el tema de el libro de artista, ahora también con la intervención de su portada, este entresacado de la portada que permite ver el texto y también encajar estos pequeños libros como si fuese una pequeña biblioteca. Ya nos da cuenta de que el libro en sí no tiene que ver como con el tema de la lectura, pero sí trata de generar
una estética relacionada con la biblioteca, con el buscar, con el conocimiento, con la lectura, lo centra en un círculo que también está como intervenido con palabras, con las mismas cosas de la portada, etc. Entonces la creatividad es bastante amplia. Y como les dije la otra vez, no necesariamente el libro tiene que tener la forma de un libro. Acá, por ejemplo, tenemos un libro que está, su forma principal es la de un rostro, la de una cabeza. Y si se fijan, tiene texto, tiene ilustraciones, tiene mapas, tiene distintas cosas. Probablemente, como dice ahí, usted estuvo aquí, tiene que ver con un itinerario personal de viajes, por ejemplo. Entonces, las temáticas, ¿ya? La forma de crear, el proceso creativo es demasiado libre, ¿ya? El libro de artista permite justamente esa forma de trabajo, esa forma de proceso creativo que lleva a los artistas también el límite de su creatividad. Por eso es que los libros de artistas también están dentro de, y considerados, casi todos los artistas han creado su propio libro, porque es un espacio donde les permite poder desarrollar mejor su creatividad e imaginación. Y ustedes ahora son parte de esta búsqueda de este tipo de disciplina. Entonces, vamos a realizar, ¿cierto?, nuestra segunda etapa del proyecto artístico en casa. La clase anterior, ustedes tenían que enviarme como primera etapa la lluvia de ideas que hubiesen tenido, ¿cierto?, y los primeros bocetos de sus ideas de libro de artista, ¿ya? Ahora, en esta segunda etapa, ustedes deben comenzar a crear el libro de artista con el tema de interés que habíamos hablado. Este puede ser creación propia o la intervención de un libro a elección, como hemos visto en muchos de los ejemplos. Procura siempre que el libro que vayas a usar no tengas problemas para trabajar en él, o sea, no lo vayas a volver a ocupar más adelante, no sea un libro importante, sino que incluso de repente buscar lugares donde de repente tienen libros viejos que uno probablemente no le encuentre mucho sentido, ¿ya? Debes cuidar mucho tu oficio y limpieza, o sea, ustedes ya son alumnos de primero medio, por lo tanto deben tener mucho cuidado en cómo cortan, cómo pegan los materiales, en la limpieza, que no se vea como un trabajo, ¿cierto?, de niños pequeños, sino que empiece a verse el trabajo, un proceso creativo mucho más complejo y que responda también a las expectativas que ustedes tienen, ¿ya? Mantener una buena limpieza, un buen oficio, una buena factura del trabajo, les va a permitir también poder satisfacer esas expectativas que también tienen de sus propios trabajos. Enviar a mi correo los avances del proceso dentro de esta semana. El libro de artista se entrega, en este caso, en 2 semanas más, desde que empezamos este inicio. Así que cada semana me tienen que mandar el avance y la última semana el trabajo final. Así que eso, chiquillas, el proyecto es bastante entretenido, aprovechenlo, aprovechen de canalizar en él todo lo que hemos tenido que pasar durante este año tan caótico y aprovechen también de poner en él, si es que lo desean, todas estas cosas que tienen ganas de decir, ¿ya? Así que eso, chicos, nos vemos en las clases online. Así que, chau, chau.